Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha normal. Sí, se le escucha, doctor. ¿Me están Sí, escuchando? sí, doc, Ya, se le entonces, escucha, pero no. Se escucha normal, doctor, pero parece que usted no nos escucha a nosotros. bien, buenas tardes, vamos a hablar de lo que es trastornos de los lípidos y el síndrome metabólico. El por qué es importante conocer esta entidad, básicamente, porque un trastorno de los lípidos es un factor de riesgo cardiovascular, ¿ok? Y a partir de eso, una antesala a eventos tanto cardiovasculares como metabólicos. Es decir, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda, diabetes mellitus. Bien, los lípidos son aquellas sustancias que son ingeridas o ingresadas a nuestro organismo a través de la dieta y principalmente los lípidos son utilizados como energía. Pueden ser depositados en el tejido adiposo o en su caso ser utilizados, como lo acabo de decir, como energía. ¿Cuáles son las funciones en general de los lípidos? Son fuente de energía, intervienen en la síntesis de membranas celulares, en la síntesis de ácidos biliares y hormonas esteroideas, útiles en la señalización intracelular, útiles en el metabolismo de las vitaminas A, D, E, K. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, los lípidos son beneficiosos, salvo cuando llegan a ser cuando tienen una gran concentración, llegan a ser no beneficiosos, pero básicamente también los lípidos son utilizados para otros mecanismos en nuestro organismo. Tenemos que establecer cuáles son los riesgos, los factores de riesgo cardiovascular. Las vamos a clasificar en no modificables y modificables. De acuerdo a este concepto, pueden entender ustedes que no modificable es aquel factor que no puede ser intervenido y no se puede cambiar no se puede cambiar, sea cual sea la decisión que tomes o el hecho que tomes de intervenir en este factor. Y lógicamente modificables donde sí se pueden ser intervenidos, donde se puede iniciar una conducta para anular este factor. Los no modificables tenemos el sexo masculino. Se dice que el sexo masculino es un factor de riesgo cardiovascular en relación al sexo femenino. La edad en el hombre mayor a 45 años, en la mujer la posmenopausia. Antecedentes cardiovasculares, antecedentes de cardiopatía isquémica en la familia, es un factor de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo cardiovascular no modificables son establecidos no modificables, no cambiantes, entonces no puedes modificarlos sea cualquier intervención terapéutica que tú inicies. El sexo no lo puedes cambiar, la edad no lo
puedes cambiar, los antecedentes no lo puedes cambiar, ¿sí? Peor la posmenopausia, porque eso es un trastorno fisiológico de la persona humana. Y tenemos los modificables, es decir, factores donde sí podemos intervenir y cambiarlos. Tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, la obesidad y el sedentarismo. Es decir, tomar medidas en cada una de estas entidades sí pueden ser iniciadas y controlar tanto la presión alta, la diabetes mellitus, un buen control metabólico. Si existe un trastorno lipídico, iniciar hipolipemiantes, la obesidad, medicamento farmacológico, ejercicio, dieta, el sedentarismo, ¿sí? Indicar ejercicio, modificación de conductas individuales de cada persona. Es decir, estos factores sí los puedes cambiar y anular. No pasa lo mismo con las no modificables. Un factor de riesgo cardiovascular es una antesala a una patología cardiológica, a un accidente cerebrovascular, a un síndrome metabólico y, lógicamente, diabetes mellitus. Conceptos para establecerlos. ¿Qué es hiperlipidemia? Se define hiperlipidemia, valores plasmáticos elevados de colesterol y triglicéridos. Y cuando hablamos de dislipidemia, aumento de colesterol y triglicéridos, pero disminución de las HDL. Ustedes conocen que existen dos tipos de colesterol, las HDL y las LDL. El colesterol malo es el EDLL, el LDL, que se deposita a nivel del endotelio vascular y va a formar placas ateromatosas, condicionando a disminución del riesgo cardiovascular, el riesgo vascular, condicionando a un trastorno endotelial y vascular. No pasa lo mismo con las HDL, que son el colesterol bueno, que son las que arrastran y destruyen estas placas, ¿sí?, de LDL. Entonces, cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de un aumento de colesterol y triglicéridos, más una disminución del colesterol bueno de nuestro organismo, que es el HDL. ¿Okay? Son dos conceptos muy diferentes. Bien, ¿cómo clasificamos las dislipidemias? Las podemos clasificar, existen muchas clasificaciones, las vamos a clasificar de acuerdo a la etiopatogenia, ¿sí? Las vamos a clasificar en primarias cuando son asociadas a trastornos genéticos y secundarias cuando están asociadas a otras patologías. Es decir, estas patologías son las que van a condicionar la presencia de estos trastornos en los lípidos. Tenemos patologías que tienen hipercolesterolemias, síndrome nefrótico, hipotiroidismo. Patologías que tienen hipertrigliceridemia, aumento en los triglicéridos. Diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, uso de medicamentos como son los diuréticos tiacídicos, los corticoides, los betabloqueantes, el alcoholismo, ¿sí? Y el síndrome de Cushing. Y, lógicamente, las dislipidemias mixtas, donde es una combinación de estas patologías. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En general podríamos determinar que las manifestaciones clínicas de las dislipidemias, no se olviden que en mayor tejido adiposo hay una liberación de isolecitinas a nivel del páncreas. Estas isolecitinas van a producir una inflamación del páncreas, puede dar un cuadro de pancreatitis, ¿ok? A nivel general. Bien. A nivel localizado tenemos algunos signos, como son los antelasmas, que son modulaciones cutáneas que se forman en los párpados. Y tenemos nodulaciones o pliegues, nodulaciones en los pliegues cutáneos, en las extremidades, que son los xantomas. Y tenemos la opacificación circunscrita circular de la córnea, denominado el anillo corneal. ¿Ok? Son manifestaciones clínicas de dislipidemia. Tratamiento. El tratamiento está en base a la dieta, al ejercicio, ¿sí? Y tenemos tratamiento farmacológico. Tenemos las estatinas, inhibidores de la enzima 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, que a través de esta inhibición de esta enzima se inhibe la síntesis de colesterol.
medicamentos como la torvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina. Una consideración que hay que tomar con el uso de estos medicamentos, estatinas, es que es preferible siempre la administración nocturna, siempre indicar que se administre en horas de la noche. ¿Por qué? Porque el colesterol se produce, la síntesis de colesterol se produce mayormente en la noche. ¿Sí? Tenemos los fibratos. Fibratos que inhiben la formación de los triglicéridos. ¿Sí? Tenemos el fenofibrato 200 cada 8 horas, el gengibrosilo 600 miligramos cada 12 horas y el besafibrato 400 miligramos cada día. Tenemos otros medicamentos que inhiben la absorción de los ácidos grasos a nivel intestinal, como son los inhibidores de la captación del colesterol. Tenemos la ezetimibe, 10 miligramos cada 24 horas. Ok. Un poco resumiendo el uso de hipolipemiantes en las dislipidemias, establezcamos claramente que tenemos ascensos del colesterol, ¿sí? Especialmente el LDL, tenemos ascensos o descensos del HDL, que es patológico, porque nos conviene siempre que exista un aumento de las HDL, ¿sí? Y un descenso de las LDL. Pero si pasa lo contrario, hay un ascenso de las LDL y un descenso de las HDL, es un factor de riesgo cardiovascular. Y existe otra fracción que son los triglicéridos. Entonces, ¿cuándo utilizar cada uno de estos medicamentos? Las estatinas, ¿sí? Las estatinas que todos conocemos, la torvastatina, rosuvastatina, pueden ver en el gráfico que produce un descenso de las LDL solamente en un 18 a 55%. Un ascenso en las HDL del 5 al 15% y un descenso en los triglicéridos del 7 al 30%. Los fibratos producen un descenso LDL en un 20 a 25%, un ascenso de las HDL de 10 a 20% y un descenso en los triglicéridos del 20 hasta el 50%. ¿Sí? Lo que les trato de decir, si existe, de acuerdo a los porcentajes de descenso que tienen estos medicamentos, si hay un aumento de las LDL del colesterol, vean el porcentaje de eficacia que tienen las estatinas en relación a los fibratos. Es más de la mitad. Entonces, cuando existe cuando existe LDL aumentado, colesterol aumentado, utilicen estatinas. Y si los fibratos son los que están elevados, o los triglicéridos si están elevados, utilicen los fibratos, porque disminuyen en mayor porcentaje en relación a las estatinas. No es lo mismo un trastorno de los lípidos con aumento de colesterol aislado, donde tienes que utilizar estatinas. Y si los triglicéridos están aumentados, utilicen fibratos. Y si existe una combinación, lógicamente, de los dos, utilicen estatinas y fibratos. Y la ezetimibe básicamente se utiliza cuando no se puede lograr una disminución de las LDL con las estatinas. Coadyuva el descenso de las LDL. Entonces se combina siempre con las estatinas. Este cuadro es importante porque muchas veces se ve en la práctica médica, hacen un perfil lipídico y ven que el colesterol está elevado y que los triglicéridos también están elevados. Entonces, lamentablemente solamente le dan estatinas, pero si están los triglicéridos elevados, las estatinas tienen menor eficacia contra los triglicéridos, entonces tienen que darle fibratos. Pasa lo mismo, confunden, si los triglicéridos están elevados, si el colesterol está disminuido, igual le dan estatinas. No es lo mismo, cada medicamento está determinado para cada fracción de los lípidos, ¿ok? Bien, síndrome metabólico. Un tema muy importante, conceptos a establecer, es un síndrome de elevada prevalencia, un síndrome de fácil diagnóstico, un síndrome de elevada morbilidad y mortalidad, ¿ok? Todos sabemos qué es el síndrome metabólico. Okay, todos sabemos que existe mayor presencia de este síndrome a nivel mundial y peor en nuestro entorno.
La idea es del síndrome metabólico que el síndrome metabólico es el conjunto de factores que condicionan a la presencia de riesgo cardiovascular, de cuadros metabólicos, de desencadenar cuadros metabólicos como es la diabetes mellitus, y estados de protrombóticos, accidentes cerebrovasculares, trombosis. Entonces, la importancia del síndrome metabólico se basa en identificar personas que tengan este síndrome metabólico y actuar preventivamente antes que desencadenen todos estos eventos. Tenemos acá las diferentes escuelas internacionales que dan criterios de síndrome metabólico, es decir, parámetros para hablar de síndrome metabólico. Resumiendo, yo diría que para hablar de síndrome metabólico tenemos que utilizar estos 5 criterios. Una obesidad central que está establecida por un perímetro abdominal en el hombre mayor a 94 y en la mujer mayor a 80. Triglicéridos encima de 150. HDL menor a 40 en el hombre y menor a 50 en la mujer. Una presión arterial encima de 130-85 y una glicemia mayor a 100 a 110. Previamente tendríamos que establecer dónde se toma el perímetro abdominal. Muchas veces casi todos toman el perímetro abdominal en el ombligo. No es así. El parámetro anatómico real para tomar el perímetro abdominal es el reborde costal y la cresta ilíaca. El punto equidistante medio entre estos dos puntos corresponde a tomar la cinta métrica y medir el perímetro abdominal. No es el ombligo. Muchas veces el ombligo va determinado por la grasa abdominal. Puede estar encima, puede estar abajo el ombligo. Entonces, el parámetro anatómico real es el punto equidistante entre el reborde costal y las crestas ilíacas. Bueno, vamos a los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico. 3 de estos 5 criterios hacen diagnóstico, ¿sí? Entonces, si ustedes evalúan a un paciente, tiene un perímetro abdominal elevado, triglicéridos aumentados, una presión arterial encima de 130-85, es síndrome metabólico. No es lo mismo síndrome metabólico que obesidad. Muchas veces ustedes identifican a una persona con sobrepeso, obesidad, e indican que es un síndrome metabólico. No. Para hablar de síndrome metabólico, hablen de estos 5 criterios. Establezcan la presencia de estos 5 criterios en esa persona. Bien. Básicamente, la fisiopatología del síndrome metabólico se basa en que el síndrome metabólico condiciona un factor de riesgo cardiovascular a un evento metabólico como es la diabetes mellitus. El síndrome metabólico se caracteriza por tener un paciente como obeso, aumento, no hipertensión arterial, pero niveles elevados de presión arterial, una elevada, como ya les he mencionado, no una diabetes franca, pero niveles de glicemia encima del valor normal. ¿Sí? Una antesala a la diabetes mellitus, es decir, un estado de prediabetes. ¿Ok? El paciente con síndrome metabólico de entrada tiene mayor tejido adiposo en relación a otra persona. Al haber mayor tejido adiposo, las células adiposas producen citoquinas. Estas citoquinas como ser factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1, 3, 6, 18, factor inhibidor de la tromboplastina, una leptina anómala, son estas citoquinas que van a condicionar a un estado proinflamatorio, protrombótico y un insulinoresistencia, un estado de insulinoresistencia. Si me dejo entender, estas sustancias, estas citoquinas, ¿sí? Van a producir primeramente una intolerancia, un estado de insulinoresistencia. Mayor citoquinas formadas por el ácido graso, mayor insulinoresistencia. Por lo tanto, la insulina no puede actuar adecuadamente y se desencadena diabetes mellitus. Un estado de proinflamatorio, es decir, va a condicionar a la formación mayor de lípidos, un engrosamiento del endotelio vascular, que va a producir estados de insuficiencia vascular,
Va a haber inhibición de los factores de la que desencadenan la fibrinólisis, por lo tanto va a haber un estado protrombótico, un estado de un accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda, un infarto pulmonar. Son todas estas citoquinas que van a condicionar, de acuerdo a esta fisiopatología, el estado proinflamatorio, protrombótico y insulinoresistencia. ¿Ok? Lógicamente, mayor tejido adiposo, mayor formación de estas citoquinas. Un aspecto importante a tomar es la insulinoresistencia. Es decir, al haber insulinoresistencia, en algún momento el paciente llegará a tener diabetes mellitus. Por el aumento del tejido adiposo, por la mayor liberación de citoquinas de este tejido adiposo. Tratamiento. Lógicamente, dieta, ejercicio. Si nosotros tenemos 5 factores que condicionan, están establecidos dentro del síndrome metabólico y condicionan un factor de riesgo cardiovascular y metabólico, la conducta del síndrome metabólico es tomar en cada parámetro, actuar en cada parámetro de riesgo. Si tiene obesidad, tratamiento para la obesidad. Si tiene triglicéridos y HDL alterados, hipolipemiantes. Niveles de tensión arterial no hipertensos, pero sí encima de lo normal, medicación. Intolerancia a la glucosa, también medicación para evitar que llegue a una diabetes mellitus. Vayamos en cada aspecto, ¿no? Si tenemos obesidad, podemos utilizar medicamentos como son el Orlistat, la sibutramina, la fentelamina. No se olviden que todos estos medicamentos tienen que ser usados a largo plazo, 3 a 6 meses, y muchas veces de estos tienen efecto de rebote. Manejo de las dislipidemias: si el colesterol está elevado, estatina; si los triglicéridos están elevados, fibratos. Manejo de la presión arterial: no están hipertensos, ¿sí? Cuando hay un estado de síndrome metabólico, mayor liberación de citoquinas por tejido adiposo, este mecanismo también desencadena una activación del sistema renina-angiotensina. Y esta activación del sistema renina-angiotensina en este síndrome metabólico va a desencadenar un estado de insulinoresistencia. Aumenta la insulinoresistencia. No estoy hablando de presión alta, de hipertensión alta, no estoy hablando de que se activa el sistema renina-angiotensina por la mayor cantidad de citoquinas del tejido adiposo. Al haber activación de este sistema renina-angiotensina, insulinoresistencia. Antesala a la diabetes mellitus. Entonces acá lo que tengo que utilizar son IECAs y guaras en dosis bajas para evitar este estado de insulinoresistencia. Manejo de intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, glicemias de 110 a 100. Es un estado de prediabetes. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Medicamentos insulinosensibilizadores, la metformina, que hace que la insulina de nuestro organismo actúe de mejor forma, controlando los estados de hiperglicemia que puede haber en una persona, ¿sí? 500 cada 12 horas. Y estamos hablando de que existe un estado de trombosis permanente. Entonces, anticoagular al paciente, aspirina, cada 24 horas. La importancia del síndrome metabólico y de las dislipidemias, que son factores de riesgo cardiovascular y son antesala a la diabetes mellitus. Entonces, si nosotros identificamos que tiene criterios de síndrome metabólico, tenemos que actuar en cada aspecto, en cada parámetro que está dentro del síndrome metabólico. De ahí la importancia, ¿sí? Bien, con eso concluyo. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana ya hablamos de diabetes mellitus y yo creo que ahí ya concluimos la gestión. Bueno, gracias. Hasta luego.